quiero darles la bienvenida y sabes que la cordial bienvenida siempre va un aplauso dirigido a nuestro gran Cristo Jesús y yo quiero que se lo demos a nuestro gran Rey, a nuestro gran Señor. Sabes que Casa Comunidad de Cristo siempre se galardona con tu presencia porque somos esa fragancia, somos ese holocausto que viene ante la presencia de Dios. Y no hay nada más hermoso que un corazón dispuesto para poder escuchar esa palabra, ese mensaje que Dios tiene para ti, esa que Dios me dice que te diga a través de la palabra de Él, y ese mensaje que siempre sale listo. ¿Sabes? El deseo de Comunidad de Cristo es que cada domingo sea una nueva experiencia entre Dios y tú. Importante. Nuestra invitación, que lo sagrado no se vuelva rutina. Muy importante. Sabes que el Señor vino a dar las buenas nuevas a los pobres. Yo tengo que comprender con una precisión milimétrica, que el mayor deseo de Cristo Jesús es mi bendición, es mi bienestar, es que alcancemos esas promesas divinas en nuestro gran Dios. Él vino a sanar los quebrantados de corazón, a poder sacar todas esas magulladuras que tenemos de la vida, del andar de la vida, todo eso que ha sido lastimado, todas esas llagas. Ha venido a anunciar la libertad. Viste que por más tiempo que puedas pasar en el Evangelio, hay personas que no cambian, pero es porque no han abierto el corazón para poder sanar completamente, para ser liberados. Él vino a dar vista a los ciegos por completo y ponernos en libertad a todos los que hemos estado oprimidos ante las adversidades de la vida. Y vino también a predicar el año agradable el Señor. Así es que yo te he dicho que el grande anhelo de Comunidad de Cristo es salvar almas a más no poder. Esta es la insignia, esta es la nave insignia de Comunidad de Cristo. Y saben y conocen esta visión que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y en esta parte es dar refugio a todo el necesitado y dar una mejor manera de vivir. Y lo he dicho con gran precisión, la mejor manera de vivir. Y ahora sí da a nuestro gran Rey de Reyes, a nuestro gran Dios. Sabes, yo creo que el domingo pasado nos acalambró el calor. Yo por un momento me sentí así como que ya medio apachurrado, así dije, a ver a qué horas me caigo ahorita Pero hoy, gracias a Dios, no está haciendo tanta calor. Yo sé que el Señor ha escuchado nuestras oraciones y qué bueno, porque es para todos, no nada más para nosotros. Pero pronto sé que el Señor también nos ayudará para lo de este clima, que será de bastante bendición. Yo sé que también hay muchos que cuando terminamos la predicación no se quieren ir. Ya me imagino cuando ya esté el clima, nos vamos a querer quedar todos aquí. Ahora sí a platicar a gusto en el nombre de Jesús. Amén. Ok, la prédica de hoy, interesante, la prédica de hoy. Quiero, antes de iniciar esta prédica, anunciarte y regresar siempre al principio, a Cristo Jesús, ese principio, esa verdad, ese camino, esa vida, y decirte que no tengo nada en cuestiones de leyes, sino que hoy guardo las leyes a través de la gracia de Cristo Jesús. Hoy ha puesto el Señor en nuestros corazones, ha sellado a través del Espíritu Santo y ha guardado las leyes en nuestro interior. O sea, se pueden cumplir a través de la gracia del Señor. O sea, puede parecer que el momento que yo esté predicando esto, de un cierto punto, se podría tomar de una manera legalista. Y algo que quiero aclarar es que no busco ni pretendo en ningún momento llevarte por ese sendero legalista. Quiero que Dios te liberte por completo y que podamos ir comprendiendo cada fracción de lo que Dios ha estipulado hoy para que yo pueda hablar a través de Él y poderlo transmitir a ustedes. Así es que la prédica tiene por nombre Callos en la mente. Callos en la mente. Y yo sé que Dios me va a ayudar bastante bien para poder llevar esta inspiración de prédica. Y comienzo explicándote, hace muchos años, desde pequeño se podría decir, siempre tuve esa gran inspiración de ser cantante. Desde pequeño, yo creo que desde que nací cantando. Yo lloraba y cantaba a la vez, o sea, como que ya
ya Dios me había puesto eso. No sé, pero yo así lo sentía. Es mi cuento, ¿no? Ustedes tengan el suyo, ya después ya lo platican a su manera, ¿no? Ok, pero siempre me gustó desde pequeño, yo me acuerdo muy pequeño. Y recuerdo que cuando ya tenía 12 años, ya me brinqué mucha etapa de ese nacimiento, cuando ya tenía 12 años, entró la inquietud en mí de aprender a tocar guitarra. Dije, mira que a todo dar, tengo ganas, tengo el deseo. Ya estaba apasionado me apasionaba escuchar a Pedrito Fernández. Le estaba morriendo, ¿qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? O sea, me gustaba mucho cantar, bastante. Así es que tenía ya esa inquietud de comprar una guitarra, y para esto yo insistí a mi padre y anhelaba tanto y le suplicaba tanto, pero no había éxito para la guitarra. Mi interior confiaba que un día sería dueño de una invaluable guitarra, que podría ser el privilegio en mi vida de poder tenerla, pero también de poder aprender a tocarla. Jamás olvidaré aquella tarde cuando estábamos con mis padres, que estábamos en una avenida caminando sobre una banqueta, y una persona caminaba y traía consigo guitarras. Entonces yo comencé a decirle a mi padre, papá, quiero una guitarra, y empecé a reclamarle, papá, por favor, cómprame una guitarra, por favor. O sea, la súplica que hace todo niño, ¿no? Que estaba pidiendo con aquel deseo. Yo creo que harté a mi padre, que mi padre dijo, ya, te la voy a comprar. Típico, mi padre me dice, te la voy a comprar porque en aquel tiempo nosotros íbamos a Moroleón con mis padres a surtir. Ellos siempre se han dedicado a la venta de ropa, y así es que típico, voy a desacompletar la compra que traigo para la ropa, pero te la voy a comprar. Y nada más una cosa, sí te digo, nada más donde la vea arrumbada, ya saben los padres, ¿no? O sea, esas amenazas psicológicas que te ponen a temblar siempre. Así es que en esa insistencia doblegué a mi padre, y pudo darme mi primer guitarra de palo de aguacate. No, hombre, una chulada de guitarra de palo de aguacate, de esas de las más baratas, de las que te enllagan las manos. Pero yo estaba emocionado porque tenía mi primer guitarra. Me sentía en las nubes, me sentía ya todo un pro, ya sabía, yo sentía que ya sabía usar la guitarra. Y recuerdo que le dije a mi padre, déjame aquí en el hotel porque yo quiero practicar. ¿Qué iba a practicar? ¿Quién sabe? Porque no sabía nada de guitarra. Y recuerdo que estaba con insistencia y a oído melódico. Me acuerdo que sacaba algunos requintos y le daba y le daba y le daba. Mi papá se echaron todo el día en Moroleón. Y algo sucedió al siguiente día, a medida que estaba dándole, que mis dedos provocaron al siguiente día un dolor tan fuerte que no podía tocar la guitarra. No podía agarrar las cosas de tanto que me dolía de haber estado intentando tocar la guitarra. A medida de que fue pasando el tiempo, yo seguí con esa insistencia, y comenzaron a salir ámpulas, y posteriormente de salir ámpulas, tronaron, salió sangre incluso, hasta que un día generó esa parte de callos en mis dedos. Un día mis dedos perdieron la noción del exceso de maltrato que le daba a través de la guitarra y que estaba tocando. Ya no sentían ese dolor, era poco el tacto o el contacto directo que sentían directamente ahí en esa guitarra. O sea, se habían acostumbrado al maltrato físico sin que estos reclamaran el dolor, cuando al principio ellos vivían un sufrimiento. No sé si me estás siguiendo, porque aquí comienza la inercia de la prédica y quiero que comiences a sentir esto que te estoy hablando. Sé que te preguntarás algo muy importante que es para ti, es, bueno, ¿de dónde surge o a qué nos serviría estar escuchando esto que el pastor está hablando? Porque de repente nos encontraría quizá un pasaje bíblico ahí, pero te estoy hablando metafóricamente, al grado, ¿cómo puede producir
callos, una parte de tu cuerpo, al momento de perder el control o perder el tiempo de cuándo fue el momento que comenzó a sufrir el dolor. Digo, para esto yo ya era el de la satisfacción, pero una parte de mi cuerpo había perdido la sensibilidad y había perdido esa noción. ¿Me están siguiendo? Ok. Mira, este mensaje quiero intentar ahorita entrar por tu mente, pero hay 4 segmentos importantes en los cuales siempre trato de atender. Ahorita estoy entrando en tu mente con esto que estoy hablando de forma de parábola, pero quiero entrar a tu corazón, a tu alma, a tu mente y a tus fuerzas, amén, como lo dice Marcos 12:30. Así es que al grado que Dios nos ha hecho entender, de hecho en la semana mandaba un mensaje en 1 Corintios 1:21, que es a través de la locura de la predicación donde viene la salvación. En 1 Corintios 1:21, no sé si recuerdan que lo envié en el transcurso de la semana, pero ahora bien, vayamos a 1 de Timoteo 1:2, por favor, y quiero que leamos esta parte importante de la Biblia. Dice la palabra, lo voy a leer primero en Reina Valera y después lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Y dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, dice la palabra, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Ahora vamos a leerlo en Nueva Versión Internacional. Quiero explicarlo en otra perspectiva, en un sinónimo de la palabra. Y dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán, fíjate bien lo que dice, algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas. Y aquí viene la clave especial de la prédica, de lo que estoy hablando, callos en la mente. Dice que tienen la conciencia encallecida. Así lo dice Nueva Versión Internacional. O sea, habla el Espíritu Santo, dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe, porque al adaptarse en otras corrientes, en otras ideas, de una manera no te darás cuenta cuando caerás o caeremos en una callosidad. Digo, no te estoy profetizando para que caigas en esto, te estoy alertando a través del principio de la palabra, con la palabra, para comprender esto que te estoy hablando. Y hay algo muy importante, voy a hablar de 2 puntos de este pasaje. Es: en el último de los tiempos algunos abandonarán la fe. Ese es un pasaje que es para los días postreros, para lo que estamos viviendo, y es muy importante escuchar esto. Y el otro es por la conciencia encallecida. O sea, generaré una manera de un modus vivendi que de repente perderé la noción y yo adoptaré por bueno lo que es malo y lo malo por lo que es bueno. ¿Me está siguiendo con lo que estoy hablando? Amén, gloria a Dios. Ok, espero poder llegar con todo. Así es que hablaré metafóricamente. Hice el propicio, el darte la primicia como ejemplo de lo que sucedió con mis dedos al momento de aprender a tocar guitarra, hasta el punto de no tener más dolor y crear callos en mis dedos. E hice esto con toda intención, de tal manera que estos no reclamen más al maltrato físico. Eso fue intencionado de mi parte. Ya no quería que me reclamaran porque me dolía, yo tenía que superar ese dolor. No sé, yo sé que algunos de aquí hacen deporte, pero cuando tú haces deporte, más tarde o al día siguiente amaneces molido, y para poder sacar ese dolor, la mejor manera es volver a entrar en actividad
para volver a restablecer esos músculos. O sea, agarra el músculo un cierto callo. ¿Me están siguiendo con lo que estoy hablando, verdad? Ok, entonces eso fue intencional para mí, para endulzar mis oídos, para cumplir una satisfacción personal. Estoy hablando metafóricamente. Yo no contemplaba más a mis dedos, yo tenía la dirección de a un propósito que yo estaba buscando personal. De repente la vida la practicamos de esta misma perspectiva, pero entra en otra dimensión, entra en otra intención. Es decir, no es que quiera vivir en sufrimiento, pero ¿qué puede pasar si algo de lo que los demás hacen yo no lo puedo hacer? Si digo, ¿qué tan mal puede estar? Alguien me está siguiendo con lo que estoy hablando, ¿verdad? Ok, déjame quito tantito porque me está irritando los ojos el aire. Amén. Ok, gloria a Dios. Entonces, uno de los mayores intereses que tiene el ser humano es saber esto de lo bueno y lo malo. Yo sé que tú lo has notado, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, tenemos cuestiones, ¿no? Quizá a lo mejor no me arrimo a la presencia de Dios porque digo, hijo, le voy a dejar de practicar lo que hago, o quizá con suerte no me dejen entrar por la condición de mi vida. O sea, como que de repente enfocamos más entre lo bueno y entre lo malo. Es calificar o justificar. Calificar o justificar. Calificar es revisar si estoy haciendo bien para agradar y estoy haciendo un calificativo de manera personal. Pero también puede encontrarse calificar a los demás, donde ni siquiera nos llamaron y ni siquiera nos preguntaron una opinión y empezamos a juzgar, comenzamos a dar una calificación. Efesios 2, 9, 11 nos explica con claridad que no es por obra para que nadie se gloríe, dice la palabra. Entonces no tiene sentido la calificación de mis acciones, porque estas no van a lograr ningún objetivo. Ahora, déjame avanzar con lo que quiero llegar a este punto tan importante. El otro punto es justificar, conseguir permiso para seguir haciendo lo que más me gusta mientras se hace callo. Indirectamente, yo sé que el ser humano, cuando yo pregunto a alguien que si quiere vivir mal, siempre me han contestado, no, yo quiero salir de mi problema. Y lo he explicado, al menos que haya problemas neuronales o a menos que haya problemas de daño psicológico, psicométrico, algo que haya plasmado de tal manera que ya lleve una muerte anunciada dentro de su interior. ¿Me están siguiendo, verdad? Ok. Ahora, en la vida real, basado en la Biblia, el apóstol Pablo instruía a los corintios y explicaba qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Ok? El apóstol Pablo enseñaba de forma categórica. Me encanta a mí cómo explicaba, cómo hablaba Jesús, pero me encanta cómo Jesús le manda el Espíritu Santo y le da ciertas revelaciones en la cual el apóstol Pablo se sale de toda religiosidad y entra en una vida espiritual, comprendiendo la manera de traducir lo mejor posible para poderte sacar del lugar donde a veces estamos drenando, donde nos estamos drenando en la vida, ¿no? Ok, 1 Corintios 10:23 habla que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. ¿Va? En todo me es lícito, pero no todo edifica. Me encanta la manera en la que él habla, porque aplica muchos fragmentos bíblicos en esta sola frase. Si nos vamos a Deuteronomio 30, comprendemos que es donde habla de te doy a elegir entre el bien y el mal. Y después termina diciendo Dios, elige pues tú lo bueno. Entonces el apóstol Pablo estaba diciendo a la iglesia, ¿sabes? Puedes... Y yo sé que los religiosos me van a matar y cuando uno explica este tipo de cosas, para ellos los saco del redil, pero es la manera que predicaba el apóstol Pablo. Es, todo te es lícito, pero nada más no todo te conviene. No todo edifica. ¿Me están siguiendo con lo que estoy hablando? Dicho de otra manera, puedes hacer lo que te venga en gana
pero deberás tener cuidado porque puedes jugar con lumbre y algo puede sufrir, una lesión puede venir a tu vida. ¿Por qué en Corintio había tantas cosas que tú ya has leído las cartas de Corintios? Había codicia entre ellos, había idolatría, se emborrachaban, fornicaban, tentaban al Señor y murmuraban contra otros. Si tú lees todo completo en 1 Corintios 10, completito, te vas a dar cuenta cómo el apóstol Pablo hablaba con la iglesia de Corinto y le explicaba, asemejaba en los tiempos de Moisés, de por qué vino la ira del Señor. Y después les termina diciendo una frase, diciendo, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Al final tú tomas la decisión. Yo deseo que tú estés bien, pero si tú no deseas, yo no puedo hacer más. Entonces no entraba en un enjuiciamiento ni en una ley donde condenaba a la iglesia. Solamente le decía las palabras que él había escuchado de Jesús. ¿Me están siguiendo? Amén. Ok. Se pueden crear callos en la mente en tanto te vas acostumbrando a las ideologías de este mundo y después se pierde la sensibilidad del tacto y tu mente y terminas diciendo, ¿qué tan malo puede ser esto? ¿Qué tan malo puede ser esto? Y llegamos a materializarlo. Entonces ahí es donde hablaba el apóstol Pablo, tengan cuidado de no cauterizar la mente, de no generar callos. No, viste que no es tanto por lo religioso, es que no lo tienes que hacer, es que deja de tomar, es que no tengas orgías, es que nada de esto. O sea, este no es la predicación, esta no es la dirección de la predicación. La dirección de la predicación es alimentarte de la palabra, llenarte de la palabra y que tu mente comience a tener esa libertad que habla Lucas 4:18. Mira, vamos a Romanos 12:2 y dice la palabra, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Gloria a Dios. 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, vamos atando cabos con la palabra y vamos comprendiendo. Y en este caso, la verdad es que ahorita estoy recordando que no oré, pero aunque no haya orado, yo sé que el Espíritu Santo está guiando esta reunión. Amén. Gloria a Dios. Entonces el Espíritu Santo clamo siempre para que me ayude a poder explicar y poder llevarte a la predicación que Dios me dijo que te dijera. Ok. Hace unos días tocábamos con una persona un tema, hablábamos de una persona que se casó y que esta persona nunca había tenido relaciones sexuales. Llegó virgen a su matrimonio. Y aquella persona que es cristiano me preguntaba, dice, ¿se puede hoy en la actualidad llegar virgen? Oye, me estoy riendo, me estoy riendo, no te vayas a reír conmigo. Pero ¿se puede hoy en la actualidad llegar virgen al matrimonio? O sea, y era una pregunta de cierta manera hablando entre cristiano y cristiano. O sea, de repente como que hemos adoptado y no nos hemos dado cuenta lo que nos venden las ideologías, nos vende Netflix, nos vende tipo de mensajes que nos vamos acostumbrando. No estoy diciendo que no veas Netflix, por eso dije al principio, no es una prédica legalista, no es la dirección para decirte deja de hacer esto, deja de hacer aquello. La intención es que el poder de la palabra pueda liberarte de los callos de la mente. ¿Me estás siguiendo con esto que estoy hablando? Amén. Ok, entonces de repente explicaba, le decía, mira, en la actualidad, si te fijas, hasta en las caricaturas ya se permiten las relaciones, los besos, ya se permite incluso el amor entre hombre y hombre y mujer. Romanos explicaba de cómo el Señor, cuando las personas no comenzaban a guiarse por los senderos de la palabra de Dios, decía, los entrego a que hagan lo que quieran, yo no puedo hacer más por ellos,
deseo hacer algo por ellos, pero no puedo tomar control. Y si no verme de una manera religiosa, ha sido tanto la formación que nos hemos ido adaptando, que de repente surge la pregunta, dice, bueno, ¿qué tanto puede pasar que no llegue virgen? Ahora, digo, la virginidad no significa que tú te cases y vayas a quedar excluido del reino de Dios. No tiene nada que ver eso. No hablo de la salvación, no hablo de un cambio genuino, no hablo nada de esto. Pero el problema es que entre tanto y tanto te vas acostumbrando a ver lo natural. Hoy normalmente una serie ya se exige incluso a través del mundo diciendo, sabes, yo pido que haya relaciones entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, y que de repente cambien nuevamente a su normalidad y que puedan regresar, de tal manera que de repente se genera una callosidad, así como mis dedos, que se pierde la sensibilidad, que terminas diciendo, bueno, pues ¿qué puede pasar? Entre tanto y tanto, pues igual, hasta yo podría ser parte de eso. De todas maneras, Dios me perdona. Entonces, no sé si me estoy enviando el mensaje o estoy dando el mensaje de lo que quiero hablar. Amén. ¿Sí? Ok, gloria a Dios. Ok, entonces, para ir entendiendo de lo que estoy hablando, lo que primero te ofrece el mundo, naturalmente, es una idea. Después comenzamos a hacerlo o a verlo común, algo común, como algo que no pasa nada. Después genera callo y terminamos diciendo que podría pasar, que lo pueda hacer. Ahora, déjame aquí nada más porque me adelanté bastante con lo que estaba hablando. Hace un tiempo, nosotros cuando llegamos a la casa, al departamento donde nosotros vivimos, todo era bien tranquilo, no había en la avenida Melchor Ocampo nada de bares, y porque quiero seguir ilustrando del mensaje que te quiero dar. Y a un corto tiempo, después de unos, no sé, 5 años, o quizá un poquito más, de repente comenzaron a haber muchos bares, y de repente comenzó Rodeo West, ahí a un lado de la casa, y era un escandalazo que daba con todo, y al principio con mi esposa nos molestábamos porque no podíamos dormir. Era el ruido tan intenso que decíamos, no vamos a poder dormir, y de verdad andábamos medios estresados porque era un escandalazo y ni siquiera podíamos hablar. Con el paso del tiempo, nosotros, cuando ya no se escuchaba el ruido de ese antro, sentíamos como que un vacío, como que algo faltaba, y esto significaba que había generado mi mente y la mente de mi esposa un callo. O sea, ya es como que hace falta la música, ¿no? Como que hace falta, o sea, ya me acostumbré tanto que si no estaba el ruido, no podía dormir. Ahora déjame te doy una anécdota de manera costeña. Toda mi vida viví en Lázaro Cárdenas, nunca tuve clima, y en un día tomé la decisión con mis padres de irnos a estudiar a Morelia, y allá hacía frío y no me podía dormir sin el dichoso ventilador. Tenía que tener el ruido porque ya tenía un callo dentro de mi vida. Entonces, si me estás comprendiendo el mensaje que te estoy diciendo, Dios te está diciendo, necesitas tener cuidado en no adaptarte a las corrientes de esta vida, porque de repente, cuando menos pienses, vas a quedar cauterizado. Otra vez, no estoy hablando de enjuiciarte, pero estoy hablándote qué es lo que te puede suceder si tú no te dejas guiar por Dios. Amén. Ok, perfecto. Mira, hay un estudio que apenas se hizo reciente, que hablan algunos psicólogos que hicieron un estudio profundo de las personas que han matado en Estados Unidos a soltar balas directamente en escenas de cine, en escenas de escuela, y hay, en ese estudio arrojó que todos o casi todos surgieron de los videojuegos, de todos esos que se tratan de armas, de masacres, y comenzaron a explicar la razón por qué llegaron a ese nivel. Ahora déjame explicarte. Ellos explicaban
porque cada vez los videojuegos son como más sangrientos, como que se ve como vuela la cabeza, como sale la sangre, y explicaban que se iba convirtiendo en una adrenalina, una endorfina en su interior, de tal manera que ellos fueron generando cierta callosidad, que ya el videojuego ya no les daba la satisfacción que ellos sentían de un principio. Primero, quizá pues fue un videojuego normal, después llevaron a ese juego de matar, y finalmente querían algo más. Y se descubrió que parte del problema inició en un videojuego de crimen. Se perdió la sensibilidad. Y esto es parte de la prédica, esto es parte de lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros, que no nos acostumbremos, no nos adaptemos a este siglo, porque finalmente llega un punto, llega un momento que se pierde esa sensibilidad. Ahora, para esto yo había hablado en una ocasión de personas que han hecho estudios, que son violadores. Resulta que ellos en su vida adquirieron de jóvenes de muy temprana edad bastante pornografía, que al final para ellos les es fácil poder tomar a una chica cuando se la encuentran en la calle, porque la pornografía generalmente es así, no se conocen, no se habían visto y punto, y terminan generando ese callo que al final del día piensan que están viviendo un protagónico de una película y terminan haciendo lo que ellos jamás pensaron hacer. Robar es el mismo principio, engañar es el mismo principio. Los principios que te dan la libertad o el libertinaje, mejor dicho, es comenzar a cauterizar con mis pensamientos, con mi ideología, que esas me van arrastrando a un día estar fuera de la presencia de Dios. Ok, mira, en estos puntos, algo que es muy interesante, porque esto no termina aquí, crear callos en la mente, podemos enfocarlos en dos perspectivas: endurecimiento de corazón y amargura, vacíos, pero con una amargura, un corazón duro con una piel tersa. ¿Viste que las personas que tienen el corazón duro les ofende todo lo que le digan? ¿Alguien conoce de esto? ¿Alguien conoce a alguien de esto? O sea, nada más les dices algo y ya están enojados, frustrados, porque la piel es tersa, pero por dentro ya tienen una amargura y un corazón duro. Y la otra contraparte, porque no termina aquí, porque si tú quieres callos dentro de una resistencia en el gozo, es una perspectiva diferente. Un gozo pleno, cuando estamos a prueba, genera una piel dura y un corazón suave. ¿Alguien me está siguiendo con lo que digo en esto? ¿Sí? O sea, como que las pruebas ya no tan fácil me vas a hacer sentir mal, pero sigo teniendo un corazón dispuesto para mi Dios. Hebreos 12:15 dice la palabra: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ahora, Romanos 5:3-5, veamos la oposición. Primero, Hebreos 12:15 habla que tengamos cuidado al adaptarte a una vida rudimentaria, digamos a lo llanero. Es de repente no me doy cuenta cuando ya endurecí mi vida. Y Romanos 5:3-5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, después de haber recibido una lección de vida, termino siendo agradecido y produce amor en mi corazón. ¿Me estás siguiendo con lo que estoy hablando? Ok, quiero darte un ejemplo bíblico de cómo poco a poco nos vamos adaptando a este siglo, y nosotros perjuramos, de hecho nosotros los cristianos a veces perjuramos que porque estamos viniendo a la iglesia, nosotros no vamos a caer en ese mal. Nos vamos aislando, eso produce callos en la mente, una piel tersa y un corazón duro, que terminamos amargándonos. Déjame darte
cómo sucede este proceso. Vamos a Lucas 22, 45, 46, por favor. Mira lo que dice la palabra, Lucas 22, del 45 al 46. Dice: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Fíjate lo que dice la palabra. Está hablando Jesús. Y les dijo: ¿por qué duermen? Levantaos y orad para que no entres en tentación. Cuando Jesús se dirigía a orar, les aconsejó a los discípulos que también ellos tendrían que orar. Él sale a orar y le dice: por favor, manténganse en oración. Y cuando regresa, se da cuenta que están dormidos y en tristeza. Y esto es algo importante que ahorita vamos a ir viendo. Fue de regreso, los encuentra dormidos y los encuentra con la tristeza. Muchas veces así somos nosotros también. Dejamos de orar, apagamos nuestra relación con el Señor y comenzamos a entrar en la preocupación, y en esta viene una parte que comienza a adormilarnos. Comenzamos a tener esa manera de dormir, de dormitar, y no estar consciente con lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo, y nos salimos fuera de órbita, ¿ok? Y los problemas duermen de raíz por falta de la llenura de palabra. Amén. Ok, entonces dejamos de entender sus planes a falta de la relación. Y déjame explico esto. Jesús se había encargado de mostrar a sus discípulos los planes y la voluntad que tenía Él para sus vidas. Y enseguida vamos a ir a Mateo 16, 21. Y dice la palabra desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero si te fijas, ya había pasado una parte que Jesús les había dicho: manténganse en oración, manténganse en esa meditación. A falta de la oración, se cayó en una tristeza y vino el estado de estar dormido. Algo que quiero que entendamos: cuando nosotros tenemos preocupación, no estamos sobrios, estamos en un punto donde tenemos un desequilibrio. La Biblia lo llama: estás dormido, no estás enteramente en ese sentido donde dices: estoy ecuánime, entiendo todo lo que está sucediendo. Amén. Ok, y así es que el apóstol Pedro, con una falta de entendimiento brutal, él con los ojos más puestos en el problema, en esa ocasión, vamos a leer en Lucas 22, 49, 50, dice la palabra: viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, dijeron: Señor, iremos a espada. Y a uno de ellos, Pedro, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos adormilados, que dejamos de tener esa relación y de tener esa confianza en el Señor? Queremos mochar orejas, o sea, queremos resolver el problema a nuestra manera. Si te fijas, comenzamos a caer en un espacio o en un área donde nos sentimos fuera de la cobertura de Dios a raíz de no tener una relación. Cuando yo no platico mucho con mi esposa, de repente como que empezamos a perder la confianza, y yo necesito rápidamente volver a platicar para volver a reincorporar nuestra relación. No es que la haya dejado de amar y no es que ella me haya dejado de amar, pero de repente pareciera como que la confianza se está perdiendo. Y si no tomamos en cuenta esto, comenzamos a crear un callo que nos falta la sensibilidad, y en eso viene la parte que duerme, y de ahí ya no necesito platicar con ella para resolver lo que yo tengo que resolver. Ya no necesita saber ni siquiera ni cuánto dinero tengo en la cuenta de banco, porque perdí la sensibilidad del contacto con esa relación que tenía. Agarro la espada como el apóstol Pedro y comienzo a resolver el problema. Pedro había vivido todo un ministerio completo con el Señor por más de 3 años y le había dicho que él iba a morir. Pero el estar
adormecido el estar en esa tristeza, porque le había dicho Jesús que ya iba a morir, que lo iba a entregar. Él se concentró en lo que estaba sucediendo y en ese momento dijo: déjame resolverlo a mí, y agarra la espada, como nosotros muchas veces agarramos la espada y echamos a perder las cosas. ¿Alguien me está siguiendo? Amén. Ok, gloria a nuestro gran Dios. Así es que esta es una clara forma de ver cuando nosotros estamos ayudándole a Dios. Hacemos una callosidad y produce irnos alejándonos de la solución. Mira, vamos a Lucas 22:54, porque lo que te estoy mostrando es el proceso de cómo nosotros, sin darnos cuenta, nos vamos perdiendo y vamos provocando esa callosidad. Y con este pasaje quiero mostrarlo de una manera eficaz. Dice la palabra: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. ¿Ok? O sea, comenzó primero dejando de orar. Eso lo hizo olvidarse de los planes de Dios. Lo llevó a un punto de tristeza, porque ya no sabía qué más iba a suceder. Y en el tercer punto, dice la palabra, lo seguía de lejos. Y fíjate bien lo que estoy diciendo. O sea, de repente es como que, bueno, ¿qué tanto puede pasar? Bueno, no pasa nada, no oro. Se va enfriando esa relación. Y a mí me gustaría que la identificaras con tu matrimonio, con tus hijos, con tu amistad, cuando de repente algo, el trabajo o algún suceso te va separando. De repente eso empieza a enfriar una relación. Y alguien me está siguiendo. Y terminó el apóstol Pedro siguiendo a Jesús, pero de lejos. Lo voy a volver a leer. Dice la palabra, dice: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa al sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. ¿Ok? Cuando no prestamos atención a los detalles y damos por hecho que todo lo que está bien y que estamos exagerando. Y yo creo que debemos de vivir un 50% espiritual y otro 50% porque es vida allá afuera en el mundo, hablando de la manera que sea, porque no se puede mezclar esto. Entonces estamos dando por asentado o calificado que está bien. Eso está provocando un callo en mi mente, que poco a poco, como el apóstol Pedro, comienzo a alejarme de Dios. Y bueno, tú sabes que la palabra dice que la fe viene del oír, el oír la palabra de Dios. Ahora quiero que leamos, por favor, Lucas 22:55. Y dice la palabra: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también con ellos. Vamos siguiendo cómo nos va llevando esa callosidad, cómo nos vamos adaptando. Primero siguió a Jesús 3 años. Después le dice el Señor: quédense orando. Se entristece porque el Señor iba a morir y dejaron de orar. O sea, la preocupación entró primero y eso a raíz los lleva a dormitar y no oraron. Posteriormente comienza a seguir de lejos al Señor. Mete mano Pedro y dice: yo voy a arreglar mis problemas. Y eso empieza a generar una separación. Yo creo que el Señor no se equivoca cuando escribe la palabra, porque nos va mostrando el camino, la verdad y la vida. Así es que dice la palabra: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también con ellos, entre ellos. El apóstol Pedro, después de que había caído en esa separación, todavía se fue a un lugar más distante, que se sentó con ellos en la reunión, porque ya no estaba ni siquiera de lejos, ya se estaba sentando con ellos. De esa manera damos por asentado cuando nosotros decimos: bueno, pues ¿qué tanto puede pasar? También estás exagerando en la religión. Y definitivamente no vivimos religión, vivimos un amor en Cristo Jesús, y Él va renovando nuestra mente. Pero no te das cuenta cuando otra vez regresaste a comportarte de la misma manera que ellos. No estoy enjuiciando a Pedro,
estoy leyendo la palabra de Dios, cómo sin darnos cuenta regresamos a la misma persona cuando iniciamos en el ministerio de Dios. Y el trabajo más fuerte en 1 Corintios 10:12 dice: así es que el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la palabra. Importantísimo. Pedro, sin darse cuenta, pasó de estar sentado frente a Jesús, a escucharlo, aprendiendo de él, a después estar de lejos, y termina estando fuera de Cristo Jesús. Se durmieron. Mateo 26, 69, 70 dice la palabra: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Fíjate bien, ya no estaba sentándose con el Señor, ya estaba sentándose con otras personas que no compartían la misma palabra de Cristo Jesús. Y veamos lo que dice aquí, cómo va desencadenando ese proceso de esa callosidad que te puede llevar a la amargura y a la separación, y a ver que qué importa lo que yo haga allá afuera, al final es mi vida. Si tú no me pagas lo que yo hago, si tú no me pagas lo que yo me tomo, entonces ¿qué te metes conmigo? O sea, y en cierto punto tienes razón, porque esa es ahora tu pensamiento, esa es tu realidad. Dice la palabra en Proverbios 23:7, dice que tal cual son sus pensamientos, tal es él. Yo no puedo hacer nada cuando tú tienes una convicción en esa postura de la que te estoy hablando. Es: a mí no me digas nada, yo soy el que me pago todo, y tienes razón, no puedo hacer nada ahí, para nada. Ahora, Mateo 26, 69, 70 dice la palabra: Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no lo conozco. Fíjate bien, de repente, no levantes la mano, pero de repente yo sé que todos hemos vivido la experiencia que estamos en algún lugar donde sentimos cierto miedo de decir: soy cristiano. Digo, en algunas ocasiones lo tendrás que hacer por sabiduría. El problema es cuando lo haces de cierta manera, el qué van a decir de mí o qué van a pensar de mí. ¿Me están siguiendo con lo que estoy hablando? Entonces, en este punto, Pedro, antes de toda esta cena, le había dicho a Jesús: Señor, yo daría la vida hasta por ti. Le dijo: antes de que cante el gallo, tú me vas a traicionar, le dice el Señor. Y dice: no, Señor, ¿cómo crees? Pero yo he rogado al Señor por ti, porque Satanás me ha pedido para zarandearte. Y después de que estés afirmado y te restablezcas, otra vez vas de regreso. Ahora, comprendiendo esto, Pedro se le olvidaron las palabras de Cristo Jesús. ¿Qué nos puede pasar a nosotros cuando dejamos de estarnos alimentando? De repente, como que me comienzo a enfriar y vuelvo a las andadas. La gente dice que no se puede volver a tropezar con la misma piedra, y vulgarmente dice: el único animal que se tropieza con la misma piedra es el hombre. Y así lo dice la ciencia. Fíjate bien, ¿ok? Así es que por eso el Señor dice: sabes que necesitas mantenerte en la palabra para que tú te mantengas firme como talón de oso, ¿ok? Pedro comenzó dejando de orar. Posteriormente, por la tristeza, hace las cosas por su cuenta. Después lo sigue de lejos a Jesús. Termina sentándose con los de allá afuera, viviendo una vida diferente porque ya veía otra óptica. Y después termina diciendo: no lo conozco. Yo creo que al Señor no se le pudo haber pasado toda esta trayectoria para decir: déjame decirte la razón por qué se puede llegar a un corazón con amargura y con un callo tan duro que posteriormente niegues lo que el Señor te está diciendo. Amén. Vamos a Mateo 26, 71, 72, y dice la palabra: saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Segunda vez de la negación. Ahora, muchos podrían pensar es que Jesús lo profetizó para que esto sucediera, pero eso no lo profetizó para que eso sucediera.
Eso era algo que sucede cuando nosotros no estamos llevando la secuencia en permanecer en la palabra. O sea, no porque lo haya profetizado, porque directamente lo profetizó ahí el Señor Jesús, significaba que eso iba a suceder solo porque le dijo: esta es una orden y hazlo. No, es porque nos vamos alejando por completo. Así es que dice la palabra: saliendo a la puerta, le vio otro y dijo a los que estaban allí. También este estaba con Jesús el Nazareno, pero él le negó otra vez con juramento. Ahora estaba jurando que no lo conocía. Había un callo más que estaba brotando, había algo más duro, una corteza que se estaba formando y que estaba renunciando. En Mateo 26, 73, 74 dice la palabra: y un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Si tú te fijas en la palabra, Pedro comenzó a negar, y todo lo que había aprendido se comenzó a ir a la borda, se comenzó a irse al precipicio. Yo te voy a decir, hoy como pastor, yo he pasado en ocasiones 3 días, 4 días, quizá una semana, no sin orar, sin leer la palabra, y de repente siento que comienza a enfriar esa relación personal entre Dios y conmigo, y comienzo otra vez a adaptarme a esa idea o esa forma de vivir que tenía anteriormente. Yo oro por ti, por mí, para no caer en la tentación como cayó el apóstol Pedro. Lo que el Señor estaba diciendo: sabes, tanta enseñanza, tanto tiempo juntos, tanta doctrina enseñada, hay un punto que cuando la relación se cae, comenzamos nuevamente por el principio. Y la palabra nos enseña que cuando un templo ha sido limpio, sale un demonio de ti. Y hablamos de manera espiritual. Pero que si después lo dejamos limpio, dejamos de recibir la palabra, dice la palabra que vienen 7 demonios con más fuerza y el otro que había salido. Son legiones de pensamientos errantes para seguir la dirección hacia Cristo Jesús. Pero algo que me vuela a la cabeza, que dice la palabra, que el apóstol Pedro le dijeron a él: verdaderamente tú también, tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Habemos muchos cristianos allá afuera que estamos involucrados allá afuera, pero hay algo adentro que nos revela que somos hijos de Dios. Hay algo que te está diciendo el Señor: ahí quedó sembrada la semilla. Y todavía en la perspectiva que se encontraba, comenzó a maldecir. No solamente se quedó ahí, comenzó a maldecir: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Quiero mostrarte este pasaje de Mateo 26, 75, y dice la palabra: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes de que cante el gallo: me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Este es el proceso de la amargura. Este es el paso de llegar a un punto de amargarte y de colapsarte, de llorar amargamente. ¿Qué pasó? ¿En qué momento me perdí? Y cuando el Señor decía: por favor, yo vengo descendiendo y los encuentro durmiendo, no lo hablaba de manera religiosa, no lo hablaba diciendo: es que a fuerzas tienes que orar, se pasan, yo ya no voy a morir por ustedes.
Cristo Jesús lo estaba diciendo, es que yo sé lo que te puede pasar. En el momento que dejas de tener una relación conmigo, te vas a enfriar. Yo te creé, yo te diseñé de tal manera. Y a poco tiempo, Pedro seguía a Jesús de lejos. Ya no pudo más, se comenzó a sentar con otras personas fuera de Cristo Jesús. Se sentó con ellos, dice la palabra. Comenzó a escuchar lo que ellos hablaban. Después, al ir generando esa callosidad de su mente y de su corazón, lo negó. Después lo maldijo a Jesús, dice la palabra. Lo maldijo, dio maldiciones. Finalmente lo negó rotundamente, al grado de caer en ese colapso de amargura. Yo quiero invitarte a ponerte de pie, por favor, y quiero llevarte a las puertas de Cristo Jesús, diciéndote, sabes, la iglesia por mucho tiempo hemos hecho las cosas mal. Hemos obligado al creyente, al seguidor de Cristo, a hacer las cosas, a que cumplan las cosas. Y esto ha formado una callosidad, porque se ha convertido en un módulo repetitivo de vida, en el cual se hace por hacerlo. Yo quiero pedir una disculpa de vía pública por todos los pastores que hemos fallado de conducir una iglesia a través de la callosidad de la mente, a través de la interpretación de obligar y someter a una iglesia y no llevarla a un principio de relación con Cristo Jesús. Yo quiero decirte que cuando tú entregas por completo esa relación con tu Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, será muy difícil que te adaptes a lo que el mundo te quiere ofrecer. Y no se trata porque te diga, te tienes que poner esta ropa, te tienes que poner esta falda, te tienes que poner tal vestimenta. Se trata porque el Señor quiere vestirte como un hijo de Dios dentro del corazón. Quiere transformar tu mente. No quiere generar callos en tu mente y mucho menos callos en tu corazón. Y la palabra dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hebreos 12:1-2 dice, por tanto nosotros también, teniendo de derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia a la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor consumador de la fe, la cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo quiero que cierres tus ojos y comiences a darle gracias. Yo quiero que cierres tus ojos y comiences a decirle al Señor, Padre, gracias. Perdóname cuando alguien me ha dado el consejo de algún cambio en mi vida. Quizá alguien vio algo que yo no había visto, Señor, y quizá yo lo asumí como una forma religiosa, cuando aquella persona quizá solamente estaba procurando mi bienestar, Señor. Padre, lejos de la religiosidad, Señor, fuera de esa estructura dogmática, Señor, religiosa, Señor, hoy quiero poner mi corazón, entregarlo a ti, Señor, y ponerlo como un principio, Señor, como un principio de vida en ti, Cristo Jesús, en la gracia, en lo que tú ya hiciste, en lo que tú ya perdonaste. Hoy comprendo que el problema no es por cumplir las cosas, Señor. El problema es porque nos podemos enfriar y dejar de creer, y nos podemos regresar a una senda antigua, Señor. Padre, yo profetizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a toda esta congregación, que ellos no se apartarán, Señor, de tu palabra, Señor. Ni la muerte, ni los ángeles, Señor, ni lo alto, Señor, ni lo ancho, ni lo profundo, Señor, sino tú, Cristo Jesús, serás quien levantará esta congregación. Sino tu Espíritu Santo serás el que pondrá siempre en este ministerio de la vida, Señor. Padre, yo bendigo y te pido que rompas toda cadena de esclavitud, de todo callo en la mente.
que ha provocado el día de hoy, Señor, ciertas amarguras, ciertas ataduras. Y te agradezco porque en el principio era Dios, es Dios y es nuestro Dios. Yo quiero que le des un fuerte aplauso al Rey de Reyes y reconozcas la grandeza de nuestro gran Señor. ¡Aleluya! Él es el Rey de Reyes. Más fuerte el aplauso, más fuerte. Y quiero invitar a los jóvenes de la alabanza y comienza a agradecer cómo te ama el Señor, cómo te ama el Señor, que así como a Pedro lo perdonó y lo restableció, Él está dispuesto a perdonarte aun cuando tú lo niegues. Él es Cristo Jesús. Procura mantenerte firme y no crear callos en la mente. Más fuerte el aplauso al Rey de Reyes, por favor.